Si no me equivoco, ya estamos en contacto con Alejandro Horovich. Alejandro, muy buenas tardes. Alex, ¿cómo te va, Mario? ¿Qué decís? Bien, bien. Bueno, Alejandro, mira, aunque no era el plan de mi entrevista empezar por este caso, pero te pediría si nos haces una brevísima reflexión sobre esto que está conmoviendo a la sensibilidad, la emoción, el dolor de la familia de Lucas González, este crimen atroz que ha acontecido y que debería ser un llamado de atención, yo creo que para toda la sociedad y en particular para la dirigencia política. Pero, ¿qué has visto vos en este crimen que, lógicamente, no es un episodio, aleatorio, sino que es algo que nosotros venimos sufriendo desde hace mucho tiempo y que la gente ha bautizado como gatillo fácil? Mira, el patrón de razonamiento clave es el que acabas de plantear. La pregunta es, ¿estamos en presencia de un error de instrumentación? ¿Estamos en presencia de 3 oficiales de la policía que se han comportado en contra de las instrucciones precisas que la policía recibe sobre su comportamiento, o estamos en presencia de un comportamiento habitual? Uh-huh. Si nosotros miramos estadísticamente la cantidad de casos de una policía que tiene 5 años y vemos que hay 210 casos similares, lo que estamos entendiendo es que simplemente este caso impactó por su brutalidad y por su clarísima connotación racista y antijuvenil, donde queda muy claro que en la Argentina ser joven y morocho es una situación que te pone al borde de la muerte. Uh-huh. y te hace objeto de un hostigamiento continuo y sistemático por parte de la policía. Y cuando vemos que este comportamiento no es simplemente el de la policía de la capital federal, que precisamente por ser de la capital federal y por tener los ojos del conjunto de la sociedad argentina puestos allí, ganan una visibilidad distinta. Si miramos esto en el contexto nacional, vemos básicamente que estamos hablando de miles de casos similares. Entonces, la pregunta tiene que reformularse y es, ¿cuál es la idea de seguridad que las fuerzas de seguridad tienen para plantearse actuar en una sociedad donde los rangos de desigualdad son tales que la crispación es continua y permanente, y donde la posibilidad de la policía de intervenir directamente sin control judicial, ni parlamentario, ni control real de ninguna clase, son un modo de comportamiento sistémico. Por lo tanto, este horror que estamos viendo en la muerte de un pibito de 17 años que venía con 2 amigos de probarse en un club de fútbol, nos hace pensar que todo este problema está considerado bajo parámetros que no son los que en rigor de verdad se ajustan al derecho, ni se ajustan al sentido común de lo que debe ser que proteger a los jóvenes, y está muy claro que los jóvenes, estos jóvenes, tienen que protegerse de esta policía. En consecuencia, lo que hay que reformular es que la doctrina Chocobar, que es la doctrina realmente en curso, debe cancelarse, y que un Estado que se plantea un orden político democrático no puede funcionar en estas condiciones. Sí, claro. Sí, decís muy bien, porque esta doctrina Chocobar es alentada por un montón de dirigentes políticos, empezando por Patricia Bullrich, siguiendo por Mauricio Macri, pero estábamos recordando también que José Luis... Sin ninguna duda que ellos explícitamente la defienden públicamente. Sí. Pero conviene entender que este comportamiento de aquellos que dicen no defenderla tampoco supone ninguna diferencia real a la hora de la verdad. Así es. Basta ver Bernie en Guernica para darse cuenta que... Así es. Guernica es el ejemplo más absoluto de lo que estamos hablando. Uh-huh. Alejandro, vos que tenés uno de los libros clásicos de la política argentina, con los 4 peronismos,
libro que leí hace muchos años y que por ahí tengo guardado en Tiene 35 años el libro ya. 35 años, cómo pasa el tiempo, increíble. Rápido. Perdón, 36. 36 años, claro, que es del 84, 85. 85. 85. Es de octubre del 85. Bueno, yo debo tener, calculo que la primera edición. Debes tener Mirá, mucha... si tenés una edición con el dibujito de Menchi Sabat en la tapa, es exactamente la primera edición. Ah, mira. Así que vos sos un hombre que ha estudiado, que ha comprendido ese fenómeno tan difícil para muchos sectores de la derecha y de la izquierda. No, es un problema difícil para todo el mundo. Es difícil, ¿eh? Sí, claro. Ahora, pero que tiene una persistencia, porque yo que soy militante de pibe, escuchaba, no, una vez que algunos viejos me decían, una vez que se muere Perón, no va a existir Se acabó más. La rabia. Se acabó la rabia, muerto el perro, se acabó la rabia. Y sin embargo, pasó el tiempo, ya virtualmente del 74 hasta ahora, 47 años, y persiste con un vigor que es admirable. Ahora, admirable por el vigor, no por las cosas que hace. Aquí es donde tenemos que plantearnos de cuál peronismo tenemos enfrente y qué significa esto respecto del peronismo histórico. Bien. Porque el peronismo histórico era capaz de enfrentar las situaciones críticas de la sociedad argentina y ofrecer resoluciones parciales, pero resoluciones. Recordemos simplemente la vieja formulación del propio Perón. El movimiento obrero era la columna vertebral del peronismo. Uh-huh. La discusión del tercer peronismo era, los jóvenes de la tendencia planteaban que no se trataba simplemente de que fuera la columna vertebral, sino la cabeza del movimiento. Esa discusión es una discusión absolutamente legítima, pero decir hoy que el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo es hacer un chiste. La idea de que un votante de Moyano en el sindicato al mismo tiempo sea un votante de Macri en La Matanza nos muestra el violento contrasentido de lo que estamos planteando. Ya no existe tal delimitación, ese núcleo duro que construyó el peronismo y que sobrevivió hasta por lo menos 1974, bueno, no existe más, entre otras cosas, porque la fábrica fordista que sostenía ese modelo político tampoco existe más. Claro. El mundo es demasiado distinto a ese mundo, cayó el muro de Berlín, se terminó la Unión Soviética y vemos una avalancha mundial que organiza un mundo muchísimo más conservador, donde el único interés importante es el derecho de propiedad. Basta mirar la última sentencia de la Suprema Corte de Justicia para entender que el eje de la Corte es preservar el derecho de propiedad. Todos los demás derechos tienen que someterse a este derecho omnímodo. Y cuando eso es así, las consecuencias están a la vista. Bien, ahora este peronismo que cuantitativamente el domingo pasado ha quedado, digamos, debilitado desde el punto de vista que más o menos tiene, dado que hacemos las comparaciones con la década del 70, tiene apenas un puñadito más de votos de los que obtuvo Perón cuando la población era la mitad de la que es hoy, ¿verdad? Este es el dato más atroz. Cuando uno quiere explicar el impacto de la derrota, esos números nos hacen saber cuál es cuantitativa y electoralmente medido ese impacto. Ese impacto. ¿Y vos pensás que esa dirigencia, que por otra parte no muestra ni coherencia, digamos, doctrinaria, ni ideológica, ni programática, porque en realidad termina siendo un verdadero misterio qué es lo que quieren efectivamente, porque además utilizan mucho el oportunismo político para moverse un día más para la izquierda, otro día más para la derecha. ¿Vos creés que desde ese capital político van a recrearse y generar alguna nueva épica, o que eso es una experiencia histórica que está en un plano declinante irreversible? ¿Cómo lo ves vos? Mira, no quiero hacer ¿cómo decirlo con elegancia? No quiero hacer del señor que cuenta solamente catástrofes.
porque no tampoco tiene tampoco tengo la bola de cristal para poder afirmar rotundamente esto nunca más va a hacer nada. Simplemente lo que hago es mirar el largo tramo y ver que hay un plano declinante continuo. Ese plano declinante, nosotros miramos las condiciones del 2015 y miramos las condiciones actuales, no hay un solo indicador, ni económico, ni político, ni social, que muestre ninguna clase de mejoría. Vemos, al contrario, un descenso y una degradación permanente, y vemos simplemente que los partidos políticos no son exactamente agrupamientos programáticos de alguna clase, sino son ligas de intendentes que buscan un candidato taquillero que les garantice seguir siendo intendentes. Si nosotros miramos la historia de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, vamos a entender rápida y claramente. Vamos a ver que pueden ser K, no K, anti-K, re-K, cualquier cosa. No tienen ninguna clase de complicación. No estamos hablando de fuerzas políticas que se organizan en derredor de programas para ejecutar. Cuando vos mirás de nuevo la publicidad electoral de todas las fuerzas en curso, salvo la izquierda, que es un fenómeno diferente, lo que ves básicamente es que lo más parecido a un afiche es otro afiche, lo más parecido a una caripela es otra caripela, y que abajo chiquitito aparece un número, y que ese número remite a una lista electoral. Cuando miramos un congreso partidario, lo que vemos es que la discusión central es cómo se reparten los cargos, no cómo se discute un programa político. Esta ausencia de política y la transformación de la política en puro marketing tiene consecuencias dramáticas, y las consecuencias de nuevo están a la vista. Bien. Y dentro de esa ausencia, digamos, de columna programática, lógicamente uno puede romper con el fondo o acordar con el fondo, puede auditar la deuda o planteársela como legítima, puede hacer, porque lógicamente no tiene algo, un elemento, un parámetro al cual atenerse. Ahora bien, el gobierno pierde la elección del domingo pasado, este miércoles hace un acto, pero en realidad lo más importante del acto, más allá de que sirva para la interna, más allá de que se haya planteado con 2 años de anticipación la reelección de Alberto Fernández, de que Alberto Fernández haya habilitado las primarias como si eso no estuviera en la ley y tuviera que decirlo el presidente, lo cierto es que lo que se viene es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a volver a impactar tanto desde lo subjetivo como desde lo objetivo sobre las condiciones de vida de nuestro pueblo. ¿Vos cómo estás viendo el peronismo en esta, digamos, en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? A mí me cuesta mucho la palabra acuerdo porque creo que hay una asimetría de poder tan grande entre el Fondo y la Argentina que me parece que un acuerdo es un despropósito, pero llamémosle de esa manera. ¿Cómo ves que puede llegar a impactar ese acuerdo en la base histórica del peronismo? Mirá, vamos a empezar por qué es el Fondo. El Fondo es una auditoría contable al servicio de los acreedores. El fondo lo que se propone, básicamente, es que los acreedores cobren. Para que los acreedores cobren hay que asegurar que el excedente que genera la sociedad argentina básicamente está al servicio del pago de la deuda. En consecuencia, el primer problema del pago son las condiciones de pago. Esto es, si yo tengo que pagar en un año o si tengo que pagar en 25, no es lo mismo. No cabe ninguna duda que lo que vos planteás, esto es, aceptar la deuda a libro cerrado, es un gravísimo error político porque consiste en discursivamente sostener que Macri y el gobierno de Macri son responsables y a la hora de concretar esa responsabilidad se traduce en que el Estado Nacional se hace cargo de lo que el macrismo ejecutó, violando todas las condiciones que el propio fondo establece en su carta orgánica para el destino de un préstamo. Un préstamo no es para sostener una fuga de capitales. Y esto es así hasta el punto tal que el propio Macri lo reconoce. Pero no hace falta que Macri lo reconozca, basta mirar los ingresos del Banco Central a través de los préstamos del fondo y las salidas de divisas para ver que
una columna se corresponde con la otra. Lo que entra por una ventanilla sale por la otra. De modo que los 45.000 millones sirvieron para fugar 45.000 millones. Entonces, ahora se entiende por qué después del préstamo, con el fondo, la situación del Banco Central es idéntica a la situación anterior al préstamo. Es decir, el préstamo no solo no le dio al Banco Central los instrumentos para frenar la corrida cambiaria, frenar la estampida inflacionaria, frenar una colosal reasignación de ingresos en contra de los sectores populares, para entender básicamente que no es el gobierno de Alberto Fernández el que va al fondo. Macri puso al gobierno nacional a tiro del fondo y el gobierno nacional no salió nunca más de esa situación. Y si para algo sirve una política, es para cambiar las condiciones en que la política se ejecuta. Lo que queda claro es que entre la política que ejecuta en este momento el gobierno de Alberto Fernández y la política que ejecutó Macri, no hay un punto de corte. Y el que no haya un punto de corte explica perfectamente el resultado electoral y al mismo tiempo las condiciones en las que se va a volver a negociar con el fondo. No se trata de que Martín Guzmán tenga la mano de plata y las capacidades de negociar. Ha mostrado el ministro cuando negoció con los bonistas privados que no le falta temple, no es ese el problema. El problema no es un problema de la audacia personal de los funcionarios, sino de la política general que vienen ejecutando. ¿Y esa política no entra en contradicción? Ya no hablemos de relatos, sino con por lo menos la subjetividad de una parte muy amplia que respalda al Frente de Todos. Pero no es solo que entra en contradicción con una parte muy amplia del Frente de Todos, entra en contradicción con los intereses materiales de 4/5 partes de la sociedad argentina. De acuerdo. Entonces, si el gobierno fuera capaz de cambiar esta situación, su situación electoral también variaría significativamente y los apoyos también serían otros, para que se entienda. El viejo cuentito de que no tenemos relación de fuerzas porque nos hemos sacado pocos votos es un cuentito que simplemente consiste en tomar una escena y congelarla como si fuera la misma escena ad infinitum en el tiempo, y no entender que la política es el instrumento que permite cambiar las relaciones de fuerza. Pues bien, el problema es que el gobierno no cambia las relaciones de fuerza porque continúa la misma política. Claro. Ahora, saquemos un poco el foco del peronismo y vayamos al antiperonismo. Porque el núcleo opositor debe tener, lógicamente, como toda realidad compleja, muchas vertientes, y debe haber algunas que puedan llegar a ser incluso virtuosas, eso no lo voy a negar, pero digo que esencialmente se define como el antiperonismo, y se define más por la negación que por estar, digamos, comprometido con un proyecto de país. Creo yo que el proyecto de país de ellos se reduce a un mínimo número de negocios en los cuales muchos de ellos están personalmente involucrados o grupalmente involucrados, una apertura de la economía que, en fin, es más retórica que otra cosa, y una sumisión de la Argentina a Occidente, pero que eso no es un proyecto de país. ¿Vos cómo ves el papel del antiperonismo en la política argentina? Mira, si vos tomás el número de pobres de la Argentina y tomás los datos reales de lo que sucede, la cuenta es muy simple. Sobran 20 millones de argentinos. Claro. En consecuencia, sostener que vos estás haciendo un país para la mitad es un problema muy difícil de sostener amablemente, y por lo tanto eso solo se puede sostener con instrumentos fuertes y claramente represivos. Es obvio que en un lugar donde aquellos que tienen trabajo, tienen necesidades básicas insatisfechas, ¿qué vas a decir de los que no lo tienen? Y cuando vos planteás en la vieja historia del peronismo el movimiento obrero como la columna vertebral, pues bien, si vos no sos capaz de recomponer la columna vertebral y que aquellos que no tienen trabajo tengan trabajo,
y aquellos que tienen trabajo en condiciones horripilantes tengan con trabajo en condiciones razonables, pues bien, entonces, ¿qué es tu planteo? Ya no estamos hablando de un gran proyecto nacional, sino de la falta completa de proyecto político, y simplemente la política se transforma en la gestión diaria de lo dado, tal cual está dado. La oposición no se propone cambiar nada, la oposición se propone continuar exactamente lo mismo con lo mismo, que es, en ese sentido, el gorilismo tradicional nunca fue demasiado distinto. Pero conviene recordar que aún los gobiernos gorilas tradicionales del ciclo que va entre 1946 y 1975, donde vos tenés gobiernos militares, gobiernos radicales, etcétera, etcétera, aparte de los gobiernos peronistas, vos ves que en esas condiciones la distribución del ingreso nacional en los sectores populares nunca recibieron menos del 40% del Producto Bruto. Y está sumamente claro que en este momento no reciben ni el 25% del Producto Bruto. Entonces, no estás hablando simplemente de que como se genera menos riqueza, hay menos para repartir. No, hay menos para repartir porque la torta considera en primer lugar a los acreedores, en segundo lugar la rentabilidad empresaria, en tercer lugar los negocios en curso, y recién entonces te queda el salario obrero, y por eso se llama ajuste, porque es lo que hay que ajustar para que los otros números cierren. Sí, sí. Y ahora eso muestra, por un lado, una falacia de lo que veníamos mencionando, una falencia de lo que veníamos mencionando, que es, por un lado, el aparato político del peronismo, pero a su vez la organización del movimiento obrero, que antaño, y nosotros tenemos memoria, pero está absolutamente documentado, Huerta Grande, La Falda, los 21 puntos de Ubaldini, en fin, que hoy hay como una suerte de vacío programático por parte de la clase trabajadora organizada, e incluso muy débil, si se quiere, la propia Central de Trabajadores Argentinos, que hace hasta poco tiempo tenía, digamos, un discurso y un programa de vanguardia. Ahora vayamos para la vereda de enfrente. Nosotros tenemos una burguesía nacional que... Burguesía nacional. Bueno, vamos Vos querés decir, te referís a los burgueses que viven en la Argentina, pero nacionales no son, no, ellos viven como en un country. Efectivamente. Podrían estar ubicados, a ver, que Paolo Roca viva en San Isidro y no viva en Trieste es simple una anécdota geográfica, no un postulado político. Está bien. Yo lo que me refería es que nosotros tenemos, por ejemplo, Brasil tuvo una burguesía de San Pablo, que con todas las críticas que se le puede hacer, los tipos tenían un proyecto, y la guita que ganaban la invirtieron en hacer más poderoso Brasil. Aquí la guita pero son que ganan... exactamente los mismos que se ocuparon de destituirlo a Lula. Sí, los mismos. Sí, sí. Entonces está muy claro que ese proyecto a la hora de la ejecución es básicamente una retórica. Es verdad que la burguesía brasileña es la dueña de la deuda brasileña, y eso se puede ver, entre otras cosas, en las descomunales reservas que tiene todavía hoy el Banco Central de Brasil. El Banco Central de Brasil tiene en este momento 328.000 millones de dólares, y las de reservas de libre disponibilidad, y la Argentina carece en este momento de reservas de libre disponibilidad. Entonces, estamos muy en claro de que efectivamente esa burguesía hace negocio de otra manera. Ahora, de ninguna manera la burguesía paulista entiende algo más que el próximo negocio, nada más que las condiciones de hacer negocios en Brasil, porque Brasil es una especie de subcontinente en sí mismo, le permiten una escala que no permite la escala argentina. Y ahí llegamos a la madre del borrego. La idea que vos podés resolver los problemas argentinos en el marco de la geografía argentina es una idea trivial. Si vos mirás el mundo como está organizado, entendés. Europa es la Unión Europea, los Estados Unidos es el NAFTA, Canadá, México y los Estados Unidos, y el Mercosur es un bla bla. Esto es, se hacen gestos alrededor del Mercosur, pero cuando se plantea el Banco del Sur, cuando se plantea la posibilidad de construir con las reservas globales que tiene el conjunto de Sudamérica, se advierten otras posibilidades políticas de inmediato, para que se entienda. Ecuador no puede
anclar su moneda sino al dólar, porque no tiene términos propios para hacer semejante cosa desde hace muchos años. Esta no es una idea que pueda permitir alguna clase de crecimiento y desenvolvimiento nacional relativamente autónomo. Esta es una idea por la cual el bloque entero por separado está sometido a la gramática de la bancocracia globalizada. Uh-huh. Entonces, o establecemos una política sudamericana, y entonces las Malvinas no son argentinas, las Malvinas argentinas son británicas. Sí. Las Malvinas, para que sean argentinas, tienen que ser sudamericanas, y entonces el petróleo también va a ser sudamericano, y la renta en general también va a ser sudamericana, porque vamos a tener el peso específico para poder negociar en términos de razonabilidad. De lo contrario, uno por separado, son batidos en fila india, como ya hemos visto los resultados electorales, donde en el 2004 teníamos una alineación de gobiernos progresistas y hoy tenemos una catástrofe. Uh-huh. Ahora, esos gobiernos progresistas facilitaron esta catástrofe. Que los malos hacen lo que los malos hacen no es una novedad, pero que los otros no hacen lo que hace falta para facilitarles las cosas tampoco. Milei no surge de un huevo o cigota. Milei surge básicamente porque mientras hablábamos sobre el Estado de Derecho, las condiciones reales del derecho son las que Milei plantea. Y las que Milei plantea es basta de negros. Basta escuchar simplemente lo que dice, al mismo tiempo que tiene una fórmula sintética más que clara. Ninguna necesidad constituye ningún derecho. A diferencia de lo que decía Eva Perón, sí, claro. Toda necesidad insatisfecha es un derecho conculcado. Sí, bueno, acá vemos hasta dónde, porque tampoco Milei o Esper son el producto de sus propios talentos, más allá de que estén catalizando un descontento popular muy importante. Evidentemente acá ha habido sectores que los han ido impulsando, los han ido instalando, y que a mí me parece que también son parte de la ceguera que tiene esta, no sé cómo llamarle, vos decís burguesía nacional, no, y estoy de acuerdo, burguesía nativa o oligarquía económica, no sé. Es el bloque de clase dominante. Yo tengo una fórmula para eso, que es el bloque de clase dominante. El bloque de clase. Ahí hay un conjunto de elementos diferenciales. A ver, los que detentan renta agraria no son iguales que los burgueses agrarios que tienen maquinaria de tecnología de punta. Los que tienen una pyme no son lo mismo que el capital concentrado. Y los que tienen actividades comerciales en cadena no son lo mismo que los kiosqueros. Pero al mismo tiempo todo eso construye un cierto agrupamiento que tiene una cierta hegemonía política, y esa hegemonía política es la del mercado mundial tal cual es. Uh-huh. Mientras esto siga siendo así, la política no quiere decir nada. La política es simplemente la constatación de lo que es tal cual es, seguirá siendo. Y mientras la política es esto, el malestar frente a la política, el malestar frente a los políticos, la casta política, el modo que Milei verbaliza esto, Milei cuando dice esto no dice lo que dicen solamente sus votantes, dice lo que piensa la sociedad argentina de la casta política. Sí, eso es cierto. Triste, pero cierto. Pero también es cierto que Milei está expresando como proyecto un neoliberalismo ultra, ¿verdad? Que llevaría, de poder ejecutarse alguna de esas medidas, a una nueva catástrofe, que yo creo que es una catástrofe nacional, de la cual, como en toda embarcación, los que se quedan sin bote son los pobres, ¿verdad? Pero que sería una verdadera catástrofe para la Argentina, y eso es impulsado por estos sectores del bloque de clases dominantes. No tengo ninguna clase de duda al respecto, con una pequeña salvedad. No hay botes porque no hay a dónde ir. Eso es cierto. Te pregunta Daniel Echeverría de Cava, ¿cómo estás viendo a la izquierda argentina? ¿Cómo ves su papel? Mira, la izquierda argentina ha hecho la mejor elección en mucho tiempo. Eso muestra simplemente el grado de desagrado y descontento de la sociedad argentina puesta en un vector. Si nosotros pensamos el mundo en su conjunto y el lugar de esa izquierda en el mundo, vemos que casi, salvo en la Argentina,
o en Chile, o en Perú, es decir, en pequeños lugares y bolsones marginales, no existe. Francia, que supo tener un partido comunista y un partido socialista de masas, el partido socialista no es nada, es un sello vacío, el partido comunista directamente no existe. Lo mismo podemos decir de Italia, que tuvo otro partido comunista de masas, uno de cada 4 votantes en el año 80 en Italia votaban los comunistas. Pues bien, todo eso también se terminó. Eso nos hace saber que esa izquierda atrasaba ya entonces 40 años. Esta izquierda hace un esfuerzo muy importante por modificar este parámetro, pero de ahí a que sea una alternativa política sudamericana es una distancia un poco excesiva para ella solo, ¿no? Sí, no tengo duda. Ahora, en esta línea, dado que Daniel Echeverría plantea esto, había hace 50 años atrás un vector, dado que vos decís que es la idea del socialismo, que era absolutamente atractiva y que lógicamente impulsaba la lucha por el socialismo prácticamente en todo el planeta, y no había lugar, no había rincón del mundo donde no hubiera alguien luchando por ese futuro que se visualizaba como un futuro de mayor justicia, de mayor igualdad, de mejor vivir. En estos momentos, caída la Unión Soviética ya hace 30 años, ¿crees que se reconstituye la idea del socialismo o emerge una nueva idea que pueda ser atractiva para construir un futuro distinto? ¿Cómo lo ves eso? Conviene recordar cuáles eran las bases de ese viejo socialismo del cual estabas haciendo referencia hace un momento. El socialismo no es una invención teórica de Carlos Marx. El socialismo es un planteo político de mayorías populares en condiciones extremadamente difíciles, construidas por la revolución industrial y la revolución burguesa, esto es, construidas a finales del siglo XVIII. Cuando uno observa cuál es la síntesis política que hace Marx, uno ve que considera el socialismo político francés, la economía clásica inglesa de Adam Smith y David Ricardo, y la filosofía crítica alemana, y con esos elementos sintetizados en esas condiciones, tiene el programa del Manifiesto Comunista. Pues bien, ese programa es un programa fechado. Cuando uno mira al propio Marx y a los prólogos de Marx al Manifiesto Comunista, por ejemplo, el de 1872, un prólogo escrito después de la Comuna de París, uno mira y se da cuenta que Marx no cree que su texto es una teología obligatoria, sino más bien que Marx se da cuenta de que la lucha popular rehace, reescribe, replantea los elementos. Esos viejos modelos socialistas eran modelos para otro mercado mundial, para otros estados nacionales, para otras clases obreras. La clase obrera a la que Marx se remite ya no existe más en ninguna parte del planeta. Estamos hablando de una aparición de un elemento nuevo, que es el capital tecnológico. Estamos viendo trabajadores que pueden ganar millones de dólares al lado de trabajadores que ganan centavos de dólar. Y entonces, ¿cómo entender el abanico que va desde el trabajador de California del capital tecnológico a el trabajador mexicano de Ciudad Juárez, por decir un lugar? Entonces uno ve que esta idea ya tiene que construirse sobre otras bases, y que la idea misma de clase obrera tiene que ser rehecha a la luz de las nuevas condiciones históricas y políticas de la situación objetiva de la clase obrera, que incluye una derrota histórica descomunal. Esa derrota histórica descomunal facilitó esta desintegración, y lo que estamos viendo además es que las condiciones inenarrables de vida se dan al mismo tiempo en que la vida misma está amenazada desde dos puntas distintas. Por un lado tenemos el recalentamiento global, que nos muestra que si seguimos en esta dirección, ni socialismo, ni capitalismo, ni nada, marchamos hacia la catástrofe más absoluta. Y por otro lado, pequeños indicadores que nos muestran hasta qué punto la componente tanática
de la especie humana y la sociedad humana avanza de un modo terrible. Hoy acabo de leer en la CNN, que no es el boletín de la Cuarta Internacional, cuál es el índice de muertos por abuso de drogas farmacológicas. No me refiero a opiáceos ni a la cocaína, sino a drogas de venta, digamos así, no es libre, pero digamos de venta regulada por los médicos profesionales. Se ha duplicado en el término de 6 años la cantidad de muertos en estos términos, y haciendo una pequeña cuenta, la CNN nos dice que acaban de confiscar suficientes medicamentos así de peligrosos, capaces de matar a los 350 millones de norteamericanos vivos. Entonces, por un lado tenés la amenaza del planeta de extinguirse, de la especie humana, de extinguirse en el planeta, y por otro lado, a la propia especie humana, marchando catastróficamente, en condiciones catastróficas, porque el COVID-19 no es más que el nombre circunstancial de la crisis general del capitalismo, no es otra cosa. Es el dato que nos hace saber que si seguimos así, no hay más futuro. No hay más futuro para los sectores populares. No hay más futuro para nadie. Entonces, o la izquierda es capaz de plantear este problema en la escala adecuada, que es mundial, y es capaz de enfrentar a esos poderes, porque está claro que ellos no se autorregulan jamás. Y que cuando dependemos de su autorregulación, tenemos la catástrofe bancaria del 2008. Sí. Entonces, las amenazas no son simplemente las amenazas de la esquina de mi casa. No se trata simplemente de la crisis política argentina, que es muy intensa y muy grave. Se trata de entender que esta crisis política forma parte de una crisis mucho mayor y frente a lo cual la política argentina no toma ni en consideración. Estamos hablando de una política municipal en condiciones de una política global catastrófica. Ahora, en esa política global, ya me van quedando pocos minutos y te voy a comprometer para una nueva oportunidad, porque la verdad que nos ha quedado corto el tiempo, aunque ya llevamos unos cuantos minutos. En ese orden mundial irrumpe, digamos, en los últimos años, por el crecimiento apoteótico que tuvo durante 40 años, China. Que China emerge, por un lado, con una convivencia entre un Estado gobernado por el Partido Comunista, con un Ejército Popular de Liberación a cada día más poderoso, es decir que uno podría sospechar que no es un lugar donde el capital se sintiera seguro, pero sin embargo, paradójicamente, las inversiones extranjeras en China se han ido incrementando, el desarrollo científico... ¿Viste que no depende simplemente de que seas amable para que te inviertan? Así es. No digo porque, viste, la lista de imbéciles que cree que si se bajan los pantalones más rápido y más seguido viene plata, hay que contestarles que eso tampoco es cierto. No es cierto. ¿Y cómo estás viendo? No me extiendo en esto. ¿Cómo estás viendo el papel de China? Porque si vos lees a Xi Jinping siempre habla de un socialismo de peculiaridades China, pero parece un socialismo de peculiaridades China circunscripto a ese territorio, a diferencia de la Unión Soviética que pretendía incidir en el mundo entero. Parece que los chinos circunscribieran a la resolución de sus propios problemas su vida política sin manifestarse, digamos, agresivamente prácticamente en ningún tema, más allá de que merece otra charla el tema China. ¿Cómo lo ves? A ver, cuando vos hablás de China, tenés que hablar de un fenómeno único en la historia universal. Entre 1978 y hoy, China creció a una escala china. En 1960, el Producto Bruto Per Cápita chino, China tenía en ese momento 700 millones de habitantes, era de aproximadamente $200. En este momento, el Producto Bruto Per Cápita de los chinos es de $8.700. No sé si queda claro, estás hablando 40. De algo que creció 40 veces. 40 veces, sí. Bien. Este fenómeno no se conoce en parte alguna, en época alguna de la historia. Para que tengamos una idea de comparación, en 1800, el Producto Bruto Per Cápita de los Estados Unidos era igual
al de Brasil. En 1900, el Producto Bruto Per Cápita de Brasil seguía siendo exactamente el mismo que en 1800. En Estados Unidos se había multiplicado por 7. 7 es un número importante, pero no es 40. Así Estamos hablando de 100 años en relación a medio siglo. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo en China es básicamente cómo China construyó un mercado nacional en la lógica de la gramática general del mercado mundial, que no consiste en el experimento ruso de la autosuficiencia, sino en la interacción con el mercado mundial directamente y lograr que las inversiones en el mercado mundial se hagan en los términos que China determina. ¿Vos escuchaste muchas discusiones sobre la cotización del yuan? Ninguna. No, ni la vas a escuchar, porque Barack Obama, que intentó discutir esto, por supuesto los chinos se rieron y tuvo que pasar a otra cosa. En consecuencia, lo que estamos diciendo es lo siguiente. En China, por cierto, hay una economía de capitalismo controlado desde el Estado, como vos bien dijiste, por el Comité Central del Partido Comunista Chino. Sí. El 80% de las empresas chinas son de propiedad pública y el 20% restante tienen de las más diversas características y conformaciones. Pero a nadie se le ocurre, ni siquiera a la burguesía china, decir ninguna propuesta política para China ni una sola vez. El monopolio de la política es un monopolio del Comité Central. Eso no quiere decir que en China no hay debate, que es otra de las trivialidades, y eso no quiere decir, por supuesto, que los chinos han crecido simplemente porque comen un plato de arroz tirados al costado de una máquina. ¿Sí? Estamos hablando de capital tecnológico de punta y de condiciones de punta. Esto no implica que China no tenga un proyecto para el conjunto, pero cuando nosotros miramos que China, aparte de ser una potencia militar de primer orden y una potencia económica de primera categoría, al mismo tiempo no dispone de algo que dispone todavía en los Estados Unidos y en la fábrica de sueños del mundo. Todavía Hollywood sueña todas las cosas que somos capaces de creer en alguna parte de este planeta. Y China no tiene nada ni parecido. Para que China pueda disputar ese orden, no alcanza con tener el Producto Bruto Per Cápita más alto y no alcanza con ser la primer potencia tecnológica del mundo. Se necesitan otras cuestiones que todavía en China no se ven. Además de que China no se hace cargo de los problemas que el desarrollo chino supone para China y para el resto del mundo. Así es, que tienen que ver con el ambiente. Alejandro, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de charlar con nosotros. Te comprometo para otra oportunidad, si la has pasado bien. No, por supuesto, cuando quieras nos tomamos otro feca y charlamos. Bárbaro, te mandamos un fuerte abrazo. Otro para ustedes. Gracias. Bueno, hemos hablado con Alejandro Horovitch, el autor del gran libro Los Cuatro Peronismos, pero aparte un intelectual, como usted acaba de comprobar a través de sus propias palabras. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula con Marta Maffei.